No hay mañana en que no despierte preguntándome quién soy o quiénes somos. Y en un destello inmediato las respuestas se golpean contra el brillo del espejo. Soy todo eso que hoy no está, lo que no vuelve, lo que llegó para quedarse y eso que seguramente va a pasar, aunque no quiera. Soy también lo que vivo en este instante y lo que sueño, porque aún sueño. Para algunos soy un pibe que se quedó en el tiempo, el soldado más valiente cuando se golpea en el pecho o el olvido más perfecto cuando para recordar y valorar no hay tiempo. Pero soy, como dice la leyenda, lo que hice con lo que de mí han hecho. Fui sin mi intención, hombre sin miedo, porque soy hijo y mi miedo era el de ellos. Soy mecánico, doctor, poeta, padre, hermano, amigo, callejero, frío y viento. No ando buscando memoria, porque la llevo en el cuerpo. Ni pretendo enseñarte el desprecio del olvido, porque vivo en los que siento. Ni la tierra ni la sangre pierden tiempo en deshojar los sentimientos, ni en sacarlo de sus libros, ni en mirarlos sin afecto. Vivo ahí, en cada tercio de esa tierra y de ese viento, de ese frío que en las noches fue mi mar, fue mi novia, fue mi vieja, fue ciudad y fue desierto. Sigo acá, donde todas las mañanas me despierto año tras año y en los días que no duele cambio el mundo y si no cambia, lo intento. Sigo ganando y perdiendo. Ni la mano o la gambeta, ni la copa, ni los versos me devuelven lo que se fue ni lo que debo. No me empatan los lamentos. Vivo acá, pero vuelvo allá. Quizás porque al llegar era un error, pero al volver soy lo que siento. Compromiso, orgullo, honor por los que fuimos y por aquellos que aún no han vuelto. Soy el ícono de un tiempo para esos que se ocupan de contar la historia en cuento. Pero veterano no es pasado, no es olvido, no es un mojón, no es ningún verso. Soy la historia del dolor que venció al tiempo. Soy el hombre, soy el pibe o el soldado, tu hermano, tu vecino, el del frente o el de al lado. Soy la patria, soy orgullo, soy tristeza, soy presente, soy Malvinas, hoy y siempre. Soy veterano. Honramos con este ciclo de charlas a los caídos y fallecidos del partido de Escobar, veteranos fallecidos en combate: Orlando de Chiara, Rodolfo de la Colina, Jorge Chaupe, Jorge Sosa; veteranos fallecidos posguerra: Omar Andrade, José Gabino Arizaga, Carlos Barrios, Gustavo Bautista, Hipólito Cepeda Floreal, Juan Herrera, Jorge Oviedo, José Ramón Rojas, Juan Martín Teixeira, Luis Alfredo Toma, Omar Herrera, Jesús Hidalgo y Hugo Almada. Presentes hoy y siempre: Gastón González, hijo de Luis González, veterano de guerra, tocará silencio. De pie, por favor. ¡Viva la patria! ¡Viva! Pueden tomar asiento. Malvinas es una herida abierta y su historia viva hoy la empezamos a contar 40 años después, en la voz de sus protagonistas, los señores Juan Carlos Monti,
Evelyn Sosa. Ángel Cardoso. Y Eduardo Medina. Comencemos entonces. Juan Carlos, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto. Qué lindo. 40 años. La primera vez que nos dan este lugar, la primera vez que nos dan la posibilidad de que nos escuchen. Gracias a todos por venir, las autoridades municipales, secretarios de gobierno, señores concejales, amigos, familiares, quizás algunos nietos. ¿Cómo empezar para que cada uno cuente sus vivencias y ver lo que pasó a lo largo de estos 40 años de olvido? Entonces, para arrancar, no voy a hablar como yo. ¿Cómo empiezo para contarles dónde empieza ser veterano de guerra? ¿Cómo llegamos a esta guerra? La pueden valorar injusta, no lógica o muy patriótica. Depende de cada uno y lo que hayan aprendido. Años 70, dictadura militar. Pasaron varios años, vuelve la democracia, vuelve la dictadura militar, y no era ajeno a lo que pasaba en el mundo. De Sudamérica y todos nuestros vecinos estaban gobernados por personajes militares. Nuestro vecino Pinochet y otros a lo largo de todo lo que es Latinoamérica. Solo un país empezaba a jugar democráticamente, Perú. ¿Pero por qué lo nombro? Porque durante esta charla vamos a ir viendo lo que aconteció. Estados Unidos, junto con las naciones después de la Segunda Guerra Mundial, crea las Naciones Unidas. Primera circular que sale dentro de las Naciones Unidas es hablar sobre el colonialismo, de dejar la autonomía a cada país y a cada lugar que fue colonizado. Pasan los años, se incorporan más países. Hoy la organización cuenta con 194 países más uno que es el Vaticano. Pero tratan otra circular para aquellos, la 20.065 o la 2065, no me acuerdo perfectamente el número, la 2065, me da vueltas en la cabeza. ¿De qué se trataba esta circular? Y que todo el mundo reconocía que Argentina e Inglaterra se tenían que sentar a hablar sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Nosotros, nuestras generaciones, nacieron y en el colegio nos enseñaron de chiquitos que las Malvinas son argentinas. Mucha historia. Desde 1810, pasando por 1833, que es cuando se pone el primer gobernador. No nos olvidemos de Gaucho Rivero. Podemos estar hablando horas sobre los acontecimientos y la historia sobre Malvinas. ¿A qué distancia estamos? 550, 570 kilómetros de nuestra costa. Está dentro de nuestra plataforma. Está dentro de nuestra plataforma insular. No solo tenemos derecho
desde la isla de Tierra del Fuego, Malvinas, Sandwich y sector antártico. Ahora, ¿quién decidió ir a la guerra? Dos personajes. A ver si me los pueden mostrar. Norteamérica dice la señora Margaret Thatcher, primer ministro británico. Si la sacás y pones al otro, ahí tiene, general de la nación. ¿Qué problema tenían los dos? Ya lo puedes sacar. ¿Qué problema tenían los dos países? Estados Unidos le dice a través de su canciller a los militares argentinos que tenían que ir por la democracia y tratar de arreglar los problemas económicos. Acá había huelgas, se empezaron a permitir las primeras elecciones en los sindicatos, pero no se podía todavía participar en política. Ahí, comparándonos con Gran Bretaña, tenían el mismo problema. Los puertos parados, los mineros parados, una economía que se les caía, las cámaras de los comunes, que sería nuestro Congreso, pero de forma de actuar completamente diferente, le pedía la cabeza a la primer ministra. La primera orden que da Margaret Thatcher es desmembrar a las Fuerzas Armadas Británicas, porque dentro de su economía era achicar el gasto público, y arrancando para lo que ellos eran Malvinas, Georgia. Y por el otro lado, en Argentina pasaba exactamente lo mismo. Manifestaciones a Plaza de Mayo a insultar a quien gobernaba en ese momento. Pero gobierna haciendo un propio golpe interno. Había otro general, Viola, que pretendía llegar a la democratización. Pero había un grupo de los duros, donde estaba este Galtieri, y con la anuencia de la Armada Argentina, dice, bueno, yo te apoyo para que vos seas presidente, pero solo te recomiendo y te pido algo. Para ese apoyo, lo que propongo es recuperar nuestras islas. Quedó en la Quinta de Olivo como una conversación y una promesa. Y nada más que eso. No existía ningún operativo, no existía ningún pensamiento. En esto aparece un señor dedicado a la compra y venta de chatarra, Constantino Davinov. Se dedicaba a qué negocio. Empiezan a funcionar los satélites. Por lo tanto, todos los cables que se comunicaban por debajo del mar eran obsoletos, pero eran material rico en cobre. Rescatarlos era un negocio. Mientras se dedicaba a este negocio, Constantino Davinov descubre que en Georgia había una ballenera que funcionó por más de 40 años, sacrificando, para que se den una idea, más de 170.000 ballenas para alimentar a toda Inglaterra y Europa. Esto quedó abandonado. Constantino Davinov lo compra, una suma irrisoria, pero lo compra, con una presunta ganancia para aquella época de 30 millones de dólares. Claro, a simple vista, una operación civil. Pero ¿cómo llegan a Georgia, que está a más de 1.500 kilómetros, y en un lugar inhóspito 100 veces más que Malvinas? La única forma era contratar un barco de la Marina Argentina y contratar Bahía Buen Suceso. Llega al puerto de Lynn, en Georgia, y desembarcan 40 obreros. También en la tripulación iba alguien nefasto de la historia argentina. Estaba el señor Astiz, con un pequeño grupo de infantería. Ahora, es verdad
que bajaron, enarbolaron la bandera argentina, cantaron el himno. No, no es verdad. Contado por los propios trabajadores. Pero sí, lamentablemente, había un barco cerca, que era el Endurance, un barco oceanográfico inglés, y en Georgia había dos personas, un militar y un oceanógrafo, tratando de ver la naturaleza de Georgia. Esto, cuando ven que baja esta tripulación, entre los trabajadores había un hincha de River. Algunos se pondrán contentos, otros no, ¿no? Pero lo primero que dice es sacar un banderín de River y ponerlo en la punta obrera. El encargado le dice, vamos a estar. No era una operación de trabajo de un día, calculaban de trabajar 2 años. Dice, vamos a estar 2 años ganando 3 veces más de lo que ganaban el suelo argentino, el suelo continental, si lo quieren llamar. Entonces, deciden poner una bandera, la bandera argentina, obviamente, para verla todos los días, dando a tanta distancia de casa, dando solos, y bajan toda la producción. Para poder entrar a Georgia, Inglaterra le da un papel que certifica que son trabajadores después de haberlos investigado. Y como era un negocio, y para los ingleses lo que es negocio, se lo metieron y dale con el papel. Pero, cuando se produce este tipo de desembarco, transmiten a Malvinas al gobernador Hart. El gobernador no lo toma de la misma manera y se encapricha un poquito más. Dice, no, con este papel que no significa nada, no, tienen que venir con el pasaporte y le tenemos que visar el pasaporte. Pero como no lo van a hacer, manda 22 Marines, la Royal Marine, a que desalojarlos. Bueno, no fue tan fácil. Tomaron, golpearon la puerta, dijeron, somos los ingleses, afuera. En esto hay que hacer memoria. ¿Qué fecha estábamos? Estábamos en marzo. En marzo. Esto Inglaterra lo toma de una manera, Argentina lo toma de otra, y entra a jugar el canciller Picador Cotanetes. Mientras ya venía pergeñando la Armada en ver qué tipo de operación podía hacer. No sé hoy, a los 63 años de edad y a 40 años de Malvinas, si la misión era salvar al gobierno militar o recuperar nuestras islas. Todavía que me lo explique porque no lo entiendo. Pero a Margaret Thatcher le pasaba lo mismo. O sea, ¿qué puedo hacer para salir de este riesgo? Entonces, mientras lo entretenían los argentinos, los ingleses con muchos más años de picardía que nosotros, con mucha más capacidad, dice, esto recién comienza, pero no sabemos cómo va a terminar. Ahí, discusión va, discusión viene, empiezan a mostrar cada uno la cara. En este mostrar cada uno la cara, Margaret Thatcher ordena que barcos ingleses que estaban con barcos norteamericanos en la isla de Belice terminen su operativo y tomen rumbo hacia el sur, hacia Malvinas. Lo hace público, a propósito, para que la prensa internacional se entere. No solo hace esto, sino que ordena a 2 submarinos que zarpen para el Grupo Sur. 2 submarinos con energía nuclear y obviamente el armamento nuclear.
no conforme con mandar esto, empieza a mover parte de su flota en el Peñón de Gibraltar. Y el diario El País de España, como avisando, dice: acá hay algo raro, se está moviendo parte de la flota inglesa. Los argentinos, por el otro lado, empiezan a calcular cuánto tiempo tardarían en llegar hacia nuestras islas. Calculaban que para el 5 o 6 de abril recién iban a llegar. Entonces, no tenían tiempo. Había que hacer algo. Había que hacer algo para pegar el golpe. Podemos hablar de las negociaciones mucho tiempo, del interés de Perú con su presidente, Laverter. ¿Cuál era el plan? En algún momento pensaron recuperar las islas, mostrar la fuerza argentina y después volver. Pero a todo esto iba a haber alguna idea, iba a haber algún tipo de solución. Confiamos en todos los tratados que firmó la Argentina. El último era el TIAR. El TIAR de su construcción como institución intervino 13 veces, nada más, pero en guerras internas. Ecuador, Perú, Bolivia con Chile. Cuando hubo siempre, por armarse un conflicto, ellos intervenían. Pero era interno. Pero el TIAR también decía que era para un ataque externo. Y ahí es donde los argentinos confiaron y pensaron que Estados Unidos se iba a poner de nuestro lado. Cosa que no sucedió. Entonces, después, no había solución. Ya se había tomado una medida. Ya no iba a haber marcha atrás. Y como no iba a haber marcha atrás, ¿qué pasó, amigo? Bueno, buenas noches. Nosotros tenemos que hablar del tema de Malvinas desde un punto de vista que no es el organizativo. Nosotros no nos encargamos de organizar ni la guerra, estuvimos presentes en el lugar, estuvimos presentes en distintos grupos, pero no teníamos ninguno de nosotros que acá la jerarquía suficiente como para programar este tipo de cosas. Nosotros somos partícipes como suboficiales, como soldados, y les podemos contar la historia en estos momentos porque realmente nosotros la vivimos desde distintos puntos de vista, desde distintas situaciones en el barco, en la marina o en el lugar en donde estuvimos. Es entonces que, a través de lo que me decía Juan Carlos recién, lo que nosotros tenemos que saber es que esto se empezó a pensar más o menos en la época de diciembre del año 81, en donde teníamos un almirante que se llamaba Anaya y que le ordenó a su segundo comandante, un tal Lombardo que estaba en esa época, como para que tomáramos una decisión acerca de o sea, queríamos tomar Malvinas. Yo no sé si es porque hay un tratado internacional en el que dice que si ocupan las islas por más de una determinada cantidad de años, se quedan definitivamente con ellas. No solamente nosotros podíamos saber eso, sino que los ingleses también lo sabían. Y sabían que en algún momento del año 82, como se cumplían los 150 años de ocupación, iba a haber algún movimiento. Ellos lo tenían presente y sabían que iba a pasar. Entonces, en diciembre más o menos del 81, el almirante Anaya da la orden de hacer un plan para tomar las Islas Malvinas. Esta orden bajó a los contraalmirantes Busser y Arana, no me acuerdo el apellido, y son los que se encargaron de pergeñar lo que sería la toma de Malvinas. Ellos bajaron del edificio Libertad. Bajar significa desde el lugar donde ellos están, bajar un par de pisos, encontrar al que sería el comandante de la Infantería de Marina, del Batallón de Infantería de Marina número 1,
que estaba en el edificio Libertad y al cual le fue encargado el hecho de que se encargara de mover el material, que el almirante lo que quería era que se moviera la flota, que se moviera todo el mundo como para cumplir un operativo, que se utilizaran todos los medios que nosotros teníamos, que no los habíamos utilizado nunca, o sea, como para decir, vamos a hacer un ataque. Pero todo esto estaba bajo cierto secreto porque ellos hacían reuniones en forma esporádicas, las hacían en las oficinas, las órdenes eran escritas, o sea, era para que no se filtrara la información por ningún lado. Y entonces se determinó que más o menos el almirante quería que se tomaran las islas para una fecha de septiembre, más o menos. Ellos querían tomarlas. Septiembre por una cuestión de que el clima en la zona sur es tremendo, o sea, el clima en la época que nosotros fuimos es tremendo. Pero, bueno, ahora cuando continúe vamos a ver por qué. Entonces determinan que van a hacer un plan que se llama Azul, es un plan para tomar las Islas Malvinas, pero a través de una situación engañosa de que iba a salir la flota a navegar. Varios buques iban a salir, iban a tomar un rumbo sur y cosas así, y que en un momento determinado se iba a dar la orden de arribar a Malvinas. Para esto pasó hasta mediados de marzo más o menos, como decía él hace un rato. A mediados de marzo decidieron que la fecha en la que lo iban a hacer, porque ya se sabía por este tema de Davilov y de haber estar desarmando esta ballenera ahí en las islas Sandwich, ya los ingleses estaban nerviosos y querían algo hacer. Es más, ya habían movido a un par de buques y submarinos, como decía él, hacia la zona. Es entonces que determinan que la fecha más o menos en que se podía tomar era mediados de abril. Bueno, a medida que fueron avanzando estas situaciones, estas reuniones y todo eso, y determinaron que Inglaterra iba a seguir moviendo más gente, entonces determinaron que la fecha iba a ser más o menos para el 1 de abril tomar las Islas Malvinas. Los barcos salieron de Puerto Belgrano cargados de distintos materiales, distintas cosas, pero sin saber qué rumbo, sin saber hacia dónde iban. Teóricamente era un ejercicio general y que todo el mundo tenía que estar a sabiendas de qué es lo que tenía que hacer. Nosotros no estábamos en la Marina, ni en el Ejército, ni en ningún lugar para preguntar, nosotros estábamos para obedecer, así que el barco zarpaba, el batallón se movía, todo eso, y nosotros lo que teníamos que hacer era obedecer órdenes. Así que esa era la función primordial. Ahora, los barcos para que salieran llenos de pertrechos, llenos de cosas, había otros barcos que colaboraban en la tarea, porque los barcos de guerra llevan cañones, llevan los elementos necesarios para hacer la guerra, pero hay otros barcos que colaboran para cumplir la tarea específica de equipar a estos barcos o de llevar cosas. Para eso le voy a dar un poquito de pie a Ángel, para que nos cuente, porque él estuvo en un barco de esos que justamente colaboró con la flota. Entonces va a continuar. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo fui tripulante de la Punta Menos, es un buque petrolero. Llevaba unas 20.000 toneladas de combustible, de trecho, agua para calderas de los destructores, víveres, un montón de cosas más que llevaban ese barco, como si fuera un buque carguero, pero combustible y todo eso. Bueno, nosotros salimos un día antes de salir a la flota, el día 27 de marzo, y salimos navegando con rumbo a sur. Digamos, no sabemos para dónde ir, pero llegamos a un punto donde nos reuníamos con la flota. Ese día, el día 29, no sé si el 29 el 30, nos reuníamos con la flota y ahí empezamos con las maniobras nosotros de combustible. Les voy a contar un poquito cómo son los tipos de maniobras que nosotros hacemos en el barco, que es un barco muy peligroso por el combustible que llevamos,
no podemos fumar ni nada de eso, y aparte tenemos que tener mucho cuidado a bordo, digamos, del barco. Y más por las maniobras que hacemos de combustible. Cuando nosotros nos preparamos para hacer el reabastecimiento, empezamos por las maniobras. Cuando el buque ya tenemos un barco que va a entrar a reabastecerse con el médano, empezamos a colocar las maniobras. En los costados del buque son unas defensas a donde los barcos evitan de chocarse, porque es un peligro, digamos, de que navegando a 10 nudos, a 17 nudos, se pueden juntar. Entonces, para eso hay timoneles de maniobra. Nosotros tenemos timoneles de maniobra para digamos, el reabastecimiento de los buques, igual que los destructores y las corbetas también tienen timoneles de maniobra. Yo también soy timonel de maniobra en el barco, pero también trabajaba en las cubiertas a donde hacíamos el reabastecimiento de combustible. Prácticamente todo el personal del buque está cada uno en su función de reabastecimiento, en distintos lugares. Bueno, cuando se aproxima el buque, hay un marinero que lanza una guía, que la guía se lanza con la mano. Hay veces que se lanza con un tipo así como si fuera una escopeta, que tiene un cartucho, y en la punta es un plomo, y atrás del plomo viene un cable y una soga. Recibe el otro buque y empezamos a pasar la maniobra. Cuando ellos terminan de recoger el cable, digamos la soga empiezan soga más gruesa, hasta que empiezan a pasar un cable de acero a donde ellos hacen firme en el barco, a donde ellos hacen firme, y nosotros empezamos a pasar las mangueras con unas poleas al otro barco para que ellos empiecen a reabastecer. Mientras se está reabasteciendo, también se hace el paso de personal por una guindola, como si fuera una tirolesa, pero se pasa a bordo del otro barco, a donde también se pasa personal, se pasa víveres, correspondencia, todas esas cosas aprovechan en el reabastecimiento de la maniobra que se hace. Bueno, mientras nosotros estamos reabasteciendo, a veces lo hacemos en distintas bandas, a veces son dos buques, y tenemos en popa o guardaespaldas. Siempre tenemos un guardaespaldas de un destructor o una corveta, por cualquier cosa tiene que pasar algo. En la época que nosotros fuimos navegando, tuvimos momentos de peligro, a donde nos dicen que hay puestos de combate. Entonces rápidamente, si tenemos tiempo, recogemos la manguera. Si no, se corta la manguera, se pega unos hachazos y se corta toda la maniobra y se empiezan a separar los barcos. Reabastecemos de día, de noche es más peligroso, porque no tenemos que dar luz al exterior para que el enemigo no lo vea, entonces iba en el conocimiento. Solamente se navegaba con luz de navegación. Para nosotros ver la manguera cuando se está reabasteciendo al otro barco, prácticamente todo el seno de la manguera lleva unas velitas fosforescentes. Ahí nosotros nos damos cuenta de que esa manguera no está tocando el agua cuando se aproxima, porque el barco se abre, se cierra, y es muy peligrosa, digamos, por ahí se cortan las mangueras, que muchas veces ha pasado que se cortaron y se llena toda la cubierta de petróleo. El petróleo es un líquido muy espesoso, no es como el petróleo que cargan los gasoleros, que son un combustible muy más pesado que a veces para limpiar la cubierta cuesta mucho sacar todo eso. Y aparte tenemos en el barco, muchas actividades de combate, zafarrancho de abandono, a la noche, de día. Cada uno tiene que saber su balsa para abandono. Mientras nosotros nos preparamos todo así, durante toda la navegación, reabasteciendo día y noche, hasta que el día 1 de abril nos tocó una tormenta terrible.
a donde perdimos cosas, porque cada vez que nosotros salimos a navegar empezamos a estar todos los pertrechos, tanques, digamos, de agua, qué sé yo, de todo. Ahí en ese temporal empezamos a perder cosas, porque eran olas de 10 metros, 8, que pasaban, las olas pasaban por arriba del puente, se profundizaba, una idea de que se perdía toda la proa en el agua y volvía a salir el barco para arriba. Parecía que nos íbamos a morir, pero gracias a Dios no pasó nada, y así hasta el día 2 de abril que llegamos, parecía un mar de aceite, un buen lindo día, cuando empezó la manera de tomar la vida. Sí, él me hace pie porque lo que yo quiero también es continuar con la historia que estaba contando. O sea, ya estaba el plan todo preparado, iban a salir de Puerto Belgrano el día 28 de marzo del año 82, salió el grupo de tareas. Había dos fuerzas o grupos de tareas. Uno estaba compuesto por el portaaviones 25 de mayo y 2 corbetas francesas que iban a ser de apoyo porque sabíamos que en las islas había poca gente, sabíamos que no íbamos a encontrarnos con una fuerza bruta que nos hiciera frente. Por eso la cantidad de gente que se movió dentro de todo fue poca. Zarparon el portaaviones y las corbetas primero, y luego sacó la fuerza de tareas número 40, que se llamaba, en la cual iba el Cabo San Antonio, que era un buque de transporte de tropas y de vehículos y todo, que llevaba todo el batallón de infantería de marina. Se había estipulado también, porque en las reuniones que tuvieron secretas y todo eso, la idea era de la marina, o sea, la marina era la que iba a ir a tomar, la que iba a hacer las cosas, y entonces surgió una idea de que el ejército, que había participado en todas las luchas del país y que había conquistado terrenos y territorios para nosotros, no podían dejarlo afuera de esta situación. Y como era un gobierno militar y estaba comandado por la gente del ejército, decidieron incorporar a bordo un batallón de la compañía C del regimiento 25 de infantería del ejército, que iba a las órdenes del general Mohamed Zainuddin. Esa gente iba a ir, eran más o menos unos 80 a 100 soldados, y iban a ir a bordo del Cabo San Antonio, que era uno de los buques que iba a zarpar. Para proteger al Cabo San Antonio, que era el buque, aparte de llevar 550 infantes de marina nuestros, no eran solamente la gente del ejército los que llevaba. Y la gente que protegía a estos barcos eran otros barcos que zarparon junto con ellos, entre los cuales se encontraban destructores de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo en el que estuvimos nosotros, que se llamaba el destructor Bullard. Hubo un destructor que se llamaba Pi, que estaba designado un destructor que se llamaba Araceli, y el Domínguez García. Eran los buques que teóricamente habían designado para que protegieran al buque de transporte de tropas. Y también zarparon junto con un submarino el Santa Fe. También iba la primera división de destructores, que era el Ara Santísima Trinidad y el Ara Hércules, que eran los encargados de llevar al cuerpo de élite, o iban a ser la gente preparada, especializada para ir a tomar el grupo en las islas. Iba a ir una parte en esas tipo de fragata y otra gente iba a ir en el submarino Santa Fe. Bueno, es así que zarpa la flota al mar, y el proyecto, como se llamaba, Azul, en el mar, el general Mohamed Zainuddin se le ocurrió que, como todas las batallas que habían hecho durante las invasiones inglesas habían sido bajo la advocación de la Virgen del Rosario, es entonces que se le dio el nombre al plan general, y antes de tomar las islas, como el Plan Rosario. Es por eso que se llama el Operativo Rosario, la toma de las Islas Malvinas. Esto a cuesta del ejército y la gente que coloniza en Zainuddin. Bueno, zarparon de Puerto Belgrano el 28, navegaron 3 días casi hasta llegar a las Islas Malvinas, y el día fijado para el desembarco en las islas iba a ser el 1 de abril. Era la fecha tope cuando tenían que
desembarcaron. Pero como él dijo, que estaban navegando junto con nosotros, se desató una tormenta terrible. Que lo que hizo fue desastres en la flota, porque el mar le hace mal a mucha gente. No es solamente que le haga mal a algunos soldados. Si el mar está muy movido, hay mucha gente que le hace mal. Entonces, hubo tanto mal embravecido que sobre todo los infantes de marina que iban en el buque de desembarco y todo eso estuvieran muy mal. Era imposible que algunos se mantuvieran parados. Entonces se decidió por el día 2, o sea, aplazaron el día 1 de abril y pasaron el día 2, iba a ser la toma de las islas. Navegaron durante todo ese tiempo y cuando llegó más o menos a la madrugada del día 2 de abril, más o menos cuando se estaban acercando y ya estaban las luces a la vista de las islas, empezó el desembarco del cuerpo de élite. Hacer un alto ahí, porque si alguno tiene duda, grite porque nosotros no vemos. Pero me gustaría ayornarlos en esto que vienen a explicar. A ver, año 82. Los barcos más modernos que tenía la Argentina eran dos: la fragata Hércules y la Trinidad. Después todos los barcos eran de la Segunda Guerra Mundial, con tecnología de la Segunda Guerra Mundial, algunos ayornados por algún tipo de armamento. Ahora, quizás hasta por humildad, mi amigo y compañero, cuando ustedes ven, que lo han visto en muchas películas, cómo un avión se reabastece en el cielo, tiene una manguera y con un poquito de puntería emboca a donde empieza a cargar combustible. Pero hay que ver, porque usó términos marineros que quizás acá hay muchos que lo entienden y otros que no. ¿Y cuál era el peligro? Dijo que llevaba 200.000 toneladas de combustible. Pero no era solo fuelol, había gasoil, había JP1, que es más fuerte que la nafta especial o la piña que conocen ustedes. Un destructor al cual ellos alimentaban necesitaba 35 personas para que controlen que los barcos no choquen en alta mar, porque cualquier coalición podía hacer que exploten los dos. Un destructor de aquella época cargaba 600 toneladas de combustible, 20.000 litros de gasoil y 15.000 litros de JP1, que es el de combustible para helicópteros. Además de eso, los destructores tienen Santa Bárbara, cargaron de municiones. Entonces, en esos barcos de antaño, era y seguirán siendo un polvorín. Un barco tiene poca suerte o mucha. Entonces, el coraje de los comandantes, con horas de 4 o 5 metros, reabastecer a cada barco, a la mañana, a la tarde o a la noche, era sobresaliente. Y la edad que tenían los marinos, 16, 17, 18 años. Ese barco, donde fue, cuando empieza a hablar Ledesma, de Guari para nosotros, imagínense a alguien que no navegó nunca, en un barco que es plano, que no tiene lugar para ir a ducharse, ni a comer, ni a desayunar. Van preparados para ir a un combate, acostumbrados a correr kilómetros en la tierra, pero no a sacudirse del agua. Entonces, imagínense la que iban sufriendo
ya antes de llegar. Antes de llegar. Entonces, vayan haciendo esa película de cómo la Armada, lo poco o mucho que hizo con elementos de mucha antigüedad, pero sobre todo por el sacrificio y el valor de quienes iban arriba de esas unidades. Bueno, tengo. Tiene todo. Sí. Bueno, siguiendo entonces con la temática que estábamos, sabíamos que iba un grupo de élite, usos tácticos que iban a bordo del submarino Santa Fe y otros a bordo del destructor Hércules. Estos se acercaron a la costa más o menos en la madrugada del 2 de abril por el sur de las Islas Malvinas, el sur de lo que era el aeropuerto de la isla, y había dos grupos de gente que un grupo iba a ir a atacar el cuartel general de los Royal Marines, que ellos tenían alrededor de 80 soldados dispuestos en ese lugar, y otro grupo de gente en el que iba a ir el capitán Giacchino, desembarcaron para ir a atacar o ir a no atacar. Esta es una guerra incruenta, la llamaban ellos, una guerra incruenta. ¿Por qué? Porque ellos no querían que hubiera ningún herido que fuera inglés. No querían que hubiera ningún herido ni fallecido ni tocado que fuera poblador de las islas, aunque fueran kelpers o lo que fuera, eran personas, con lo cual la orden era que no había que tocar a ninguno de ellos, no había que introducirse en sus casas, no había que molestar su vida diaria. O sea, la idea de tomar las islas era incruenta, no bajas, no disparos en lo posible, siempre y cuando no surgieran los disparos como después surgieron. Entonces el capitán Giacchino con su grupo fue a la casa del gobernador a pedirle la rendición. Mientras esto sucedía, tipo 7 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana, se encontraron con que los lugares donde iban a desembarcar los buzos tácticos se encontraron con algas, porque de la tormenta que hubo durante el mar y la noche anterior había muchas algas y que entorpecían la maniobra, que los estaba retrasando la maniobra para ir a tomar los lugares que querían y en el horario que querían. Entonces decidieron ir hacia otro rumbo, tomar otro lugar en donde desembarcar, en el que hubiera menos de este tipo de cosas que entorpecían la maniobra. Menos mal que lo hicieron, porque el tema era que los ingleses ya estaban prevenidos y, por ejemplo, en el cuartel de los Royal Marines, que tenía que haber 80 Royal Marines, no había ninguno. Los que llegaron a tomar las casas donde estaban los marines, no había ninguno. ¿Por qué? Porque estaban todos dispuestos en la costa, con casamatas, con ametralladoras, esperando, porque ya sabían que los argentinos iban a tratar de desembarcar en ese lugar. Así que gracias a este problema de la sala y de un montón de cosas que se encontraron en el camino, cambiaron el lugar de desembarco, con lo cual en ningún momento se dieron cuenta que los argentinos desembarcaron en ese lugar. Después que llegaron a la casa del gobernador, ahí se encontraron con el problema que estaban todos ahí en la casa del gobernador, con lo cual se armó un combate, los argentinos tratando de no tirar indiscriminadamente, pero resultaron las primeras bajas, que fueron la del capitán Giacchino, fallecido, y dos heridos en combate, que era un teniente también, y el cabo primero Urbina, que era un infante y enfermero. Entonces eran los que resultaron heridos. Mientras tanto, en otro lugar de la isla, al norte, estaban desembarcando o se preparaban para desembarcar la gente que había llevado el submarino Santa Fe y la gente que había llevado el buque de desembarco Aracabo San Antonio, para que venir desde el norte y ya con asegurado el terreno por las otras gente que estaban ya desembarcadas, asegurar el terreno para que pudieran tomarse el terreno, como por ejemplo la pista de aterrizaje y todo eso. Ya la pista de aterrizaje también, a través de la planificación de la toma de las islas, también habían dicho que la pista de aterrizaje la iban a tomar los aviadores, o sea, la gente de aeronáutica, porque para que no quedaran afuera también de la situación de la toma, para que participara tanto la Marina, la aviación, como la Fuerza Aérea. Así que a eso de las 9 de la mañana, más o menos, ya estaban las situaciones dispuestas como para poder desembarcar en las islas
y ya estaba casi todo cocinado porque 550 marinos eran los que iban a desembarcar, 550 militares argentinos, y la isla contaba con 80-85 soldados que eran los que después terminaron prisioneros. Ahora lo que voy a hacer es, porque uno de los que participó en el desembarque y que estuvo a bordo del Arcabo San Antonio y que ocuparon la isla en ese momento es el Galo, que les va a pasar a contar cómo fue su situación al momento de desembarcar. Hola, buenas noches. Antes de hablar, les agradezco a todos. No saben, el reflector ese me está haciendo de goma. Pero bueno, se lo tenía que decir porque eso no se lo van a decir. Yo participé en el desembarco el 2 de abril como infante de marina, tenía 13 meses de intrusión, me faltaba un mes para irme de baja, terminé con 18 meses recién la baja carrera. El 28 de marzo partimos de la, ¿cómo es? De la base naval Puerto Belgrano, y duró 5 días el viaje. Creo que el primero, el 31, la hora era como de 4 o 5 metros. Nunca lo dijeron hasta el primero a las 8 de la noche que íbamos a desembarcar en Malvinas. Acá dijo Monti que muchos en el mar, si no está acostumbrado, que hace mal. Nosotros teníamos 17 prácticas de desembarco para recuperar, tomar objetivos. Y a nosotros nos lo hizo mal. Vi muchachos de la Fuerza Aérea que vomitaban porque es una sensación rara. La tormenta, como dijo acá también el compañero que le ha pasado, era infernal. Se nos comunicó el primero a las 11 de la noche, habló el comandante de operaciones Busser, que era el comandante de operaciones navales. Vamos a escuchar lo que te dijo el comandante. ¿Lo tenéis? Y lo salté. Lo que dijo Busser, la arenga que dijo en el momento de desembarcar. Y vos sos el que dice si es verdad o mentira esto. Soy el comandante de la fuerza de desembarco integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque. En algunas ocasiones a bordo del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Iriza y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. En esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina. Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate. Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres. Serán duros con el enemigo, pero corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger.
Si alguien incurre en violación, robo o pillaje, le aplicaré en forma inmediata la pena máxima. No dudo que el coraje, el honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la victoria. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina, valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Ahí, eso, todo lo que dijo el verídico, por mi parte, porque está firmado. Lo hicieron cantar el himno a las 12 menos cuarto del primero, a la 1 de la mañana lo entraron a repartir cigarrillos sueltos, rubios, negros, eran col o parisien. Había que agarrarlo cada uno, los daban 3 los dieron ración de comida porque no se sabe cuánto puede durar la toma del momento que se desembarca. El anfibio que ahí veía se larga de Cabo San Antonio y a los otros, la parte mía fue recuperar la parte del aeropuerto. Bajamos en el final de la pista y era de noche, yo calculo que serían 6:30 o 7 de la mañana y habremos hecho 100 metros y atrás nuestro empezaron a sus morteros a explotar porque no podían entrar en el pueblo. Nosotros habíamos tardado 1 hora en recuperar la parte del aeropuerto con soldados de la Fuerza Aérea. Los mandan a apoyar a las compañías que tenían que recuperar el pueblo y ellos a nosotros no se lo permitían tirar como dijo Busser, porque a nosotros lo correspondía, que ahí no dice la parte. Si nosotros violábamos, tirábamos, la única alternativa que yo tenía para tirar era, en caso de que alguien me esté apuntando, yo le podía tirar. Los tiraban a 800 metros y nosotros no podíamos tirar. Ellos tiraban y se iban replegando, usaban motos, abandonaban motos, ropa. Uno se podía encontrar con un civil y resulta que él pudo habernos tirado. Cuando entramos al pueblo, lo primero que recuerdo bien clarito fue que salió una señora, no sé qué los dijo, disculpen la palabra, pero me pegó un gallo, me escupió. Yo no sé, en ese momento me dio como cosa, pero no podíamos hacer nada porque nos habían dicho en un papel, nos correspondían 2 años normo o casero. No podíamos robar nada. Transcurrido el tiempo que se fue recuperando, nosotros escuchamos cerca de las 9 de la mañana la trompa, como se escuchó hoy, y ahí nos dimos cuenta que algo había pasado y nos comentan que había fallecido Giachino. Cerca de las 11 de la mañana empiezan a entregar papeles y tenemos que entrar a las casas que nosotros no sabíamos qué decíamos. Lo único que sabíamos que teníamos que entrar y ver si había algo, armas o algo por el estilo. Lo hicieron estar todo el día recorriendo el pueblo de García, Malvinas, otras compañías recorrían la parte de los cerros, montañas. Después de las 15, 16 empezaron a entrar Hércules, porque dicen que la fuerza más antigua es el ejército. Y ellos es como que tienen más voluntad sobre las otras fuerzas. Y es como dijeron hoy, que era supuestamente tomar, esperar y después irse para demostrar un poco de fuerza.
empezaron a sacar los comandos de enfoque, como dijo hoy lo del grupo de Albatros, y los mandaban al Río Gallego. A medida que se iba poblando de militares, iban sacando lo que se recuperara. La parte de infantería es la parte que recupera y la sacan después. Así que yo estuve 5 días, lo sacaron de enfoque, de Río Gallego. Los otros nunca sabíamos qué era lo que estaba pasando fuera del tema Malvinas, porque no se comenta, como muchos piensan que por ahí nosotros estamos viendo lo que ustedes pueden haber estado viendo. De ahí lo retiran y queda una compañía del Batallón 2, 74 días. De ahí nosotros pasamos al batallón de vuelta y nos mandan a Tierra del Fuego. Nosotros pensamos, yo pensé, que me iban a dar la baja. Chao, olvídate. Está bajo juramento militar, no te podés retirar, como quien dice. Así que 3 meses en Tierra del Fuego, durmiendo en carpa o en el pozo, sin bañarnos. Y bueno, después de la toma hay muchos niveles, muchas cosas que se llaman, una historia que nunca conté, que a nosotros le dijeron que cada uno que tuviera que salir a hacer algo de los ingleses o los que partan ahí, era que tenían que salir con un trapito blanco o una toalla, algo blanco, ¿no? A los 300 metros, cuando estábamos recorriendo, yo creo que mostraba el video, yo estaba en la parte más alta de arriba, hizo señas un hombre, y el cabo mío, por vago, me dijo, mamú, me decía mamú, andame que quieres. No, cabo, yo le digo, yo soy potro, porque se le dice potro lo más viejo, polita lo más nuevo de los soldados. Y dice, no, andaba, fui, cuando me voy acercando, me hace señas con 3 cajas, que no sabía qué era yo, y sabía el dibujito de una pipa. Lo primero que se me cruzó fue un tabaco. Resulta que era chocolate. En menos de 100 metros comí 3 chocolates. Ustedes me pueden decir que sería el chocolate así, no, así, y gordo así. Ni yo lo podía creer. Y supuestamente el hombre me hacía señas que lo tenía que compartir. Cuando vieron que yo estaba cargando, bajaron. Y le digo, no, me dio chocolate, pero una caja pesada. Le metí. Y leche de esa hay un montón. Pero en ese momento, teniendo 18 años, creo que le ha pasado a ellos o a otros soldados. Es una vivencia, como decirle, vana. A medida que va pasando, se siente algo raro, pero 18 años no se piensa. Antes de desembarcar el 1 de abril, recuerdo que un cabo principal me dijo, mamú, vos que no tenés padre y madre, habla con los muchachos. Los muchachos el 1 de marzo ya empezaron a recordar, madre, padre, novia, el perro. Y estando todo ese tiempo, los 80 días que duró la guerra, yo les puedo asegurar que a todos, no sé si le ha pasado, por lo menos a mí, recuerdan lo que hizo su viejo, su vieja. ¿Se acuerdan del perro, el gato, el arbolito que hay en la casa? Es cosa de no creer. Yo agradezco que nos dieron este lugar y no es fácil hablar viendo oscuridad, como quien dice. Yo miro algo fijo porque no tengo para mirar. Pero bueno, les agradezco que hayan venido y otro día seguiré contándole otras historias raras. Me recuerda acá el compañero Rosa el tema de la bandera. 10 menos cuarto le hicieron formación para izar la bandera el 2 de abril. Cuando la bandera estuvo izada se cayó.
tuvo que subir un cabo a desenganchar todo para volver al mar. No sé si ustedes sabían la historia. El primer desinflamiento de la bandera, cuando estuvo arriba, se desarma el ring que estaba allá arriba, no sé cómo se le llama. Sí, y cae la bandera. Para arreglar de vuelta, tuvo que subir un cabo, segundo, subió por el caño y armar todo de vuelta. Se usó por segunda vez el doble vez la bandera. Y ahí más de uno dijo, es un mal presagio. Uno lo toma, viste, a veces como, no sé cómo decirle, creer o no creer, pero Malvinas es muy linda, no sé si lo iremos a lograr conseguir, pero la guerra no sirve de nada para nada. Te agradezco. ¿Cuánta historia van a ir conociendo? Hoy no somos tantos, pero la culpa es también nuestra, porque no estábamos preparados, no teníamos tiempo para hacer nuestros videos, o no teníamos los medios. Además, no teníamos quien nos apoyara. Hace 40 años que venimos peleando y discutiendo sobre lo que queremos, sobre lo que necesitamos y por qué nos olvidamos. Qué orgullo para nosotros, todos, que nos den esta oportunidad. Este es solo el principio, solo un pedacito de la historia. A veces, cuando nosotros vamos a dar charlas, decimos qué es lo que podemos hacer y cómo poderles hacer entender a la mayoría de lo que sufrió, de lo que vivió cada veterano de guerra. Por ahí nos pusieron el título de excombatientes, pero no. Nosotros decidimos ser veteranos, porque todavía seguimos combatiendo. Hoy, algunas leyes están por salir, algunas nuevas. Hace una semana, el Congreso de la provincia dio media sanción a que la jura de la bandera no la haga más un militar, no la haga más un intendente, sino que la hagan los veteranos de guerra, en cada distrito, dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo agradecer estos 40 años de olvido, cuando por primera vez tenemos la oportunidad de estar en un lugar como este? Esta es la primera de charlas más importantes. Nosotros fuimos un engranaje, más otro engranaje, que formaron un conjunto para estar 74 días en combate, defendiendo un pedazo de tierra nuestra. Y lo único que podíamos dar por esta nación, lo que teníamos al alcance de la mano, que era nuestra vida. Aquellos que quedaron de guardia, los que se van sumando y los que están. Invito a que todos mis compañeros que hoy están presentes suban acá, por favor. Bueno, y no te me fue el mamón, ¿no? Somos muchos más. Esto es una pequeña porción. Porque
porque no todos durante tanto tiempo se animaron a contar su historia, porque han sentido vergüenza, porque han sentido el olvido, porque han sentido el rechazo. Hoy me toca a mí representarlos y no creo que haya orgullo más grande que representar a los héroes de mi nación. Gracias, chicos. La próxima charla contará cada uno de su historia. Gracias a todos por venir. Gracias a todos por apoyarnos. Muchas gracias. Gracias a nosotros. De esta manera personalizada, la primera charla del primer ciclo de veteranos, historia viva contada por sus protagonistas. Los invitamos al 8 de julio a las 19 horas, esta segunda charla, el segundo ciclo que vamos a tener, agéndenlo, para invitar a sus amigos, a su familia, a quienes ustedes quieran. ¿Hacemos una foto? Hacemos una... Bien, pedimos la marcha.